Entonces tú, Pepe, trabajaste en la mina, Sí. ¿verdad? ¿Qué oficios se desempeñaban allí? Bueno, en la mina había puestos de trabajo muchos, pero las categorías estaban por categorías. Por ejemplo, el picador. Eran los que picaban, arrancaban el carbón y eso llamaban picadores. Tiene una categoría de picadores. Picador de primera, picador de segunda. Después estaban los ayudantes mineros que ayudaban al picador. Tenían otras categorías, ayudantes mineros, no me acuerdo. Luego estaban los barrenistas. Los barrenistas eran los que se dedicaban a los frentes, a las rocas, a barrenar, con el martillo barrenando y para disparar. Esos eran los barrenistas. Abrir las galerías. Claro, abrir las galerías para... Luego estaban pues los artilleros, que eran los que manejaban la dinamita para ir a disparar los cortes. Luego estaban los sombreros, todos, pero todos se dependía de un mando. Estaban los vigilantes, ya estaba el capataz. El capataz es el mando. Entonces el señor era el que tenía los trabajos todos ya ordenados. Entonces te decía por el vigilante, oye, tienes que ir a aquello. Aquel el picador que vaya para aquel pozo, va para el otro. Ya tienen los pozos montados, bueno, terminaban para ir a otro sitio, pero bueno, ya todos estaban a cargo de una persona. Estaba planeado todo, bueno, y así se iba haciendo. Pero todo el mundo tenía una categoría. Se iba trabajando sobre aquella categoría. Caballista como caballista, los que andaban a la maniobra, andaban con un caballo enganchando los vagones, llevándolos, y así, sucesivamente. En la mina. Claro, la categoría más grande y la más acotizada y la más mirada era el picador, porque era el que arrancaba el carbón. Aunque el barrenista barrenaba para adelante, pero el barrenista barrenaba de pie. El picador tenía que entrar, pues, como meter, y el vigilante igual, como meterse ahora por esa chimenea. Abrir esa puerta de chimenea y ves ahí, claro, las capas, imagínate que la capa es de 50, pues piensa cómo tiene eso. Y sigues por ahí para arriba y a lo mejor 100 metros, por ahí arriba arrastra, 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 y picando y sacando ese carbón hasta llegar aquí abajo. Y sin embargo el barrenista barrenaba ya ese frente para meter los vagones, haciendo el túnel. Entonces claro, Sí, y que quepa el vagón también, hay que calcularlo allí. claro, y eso ya estoy destrozado. Barrenaban, ya ves el frente, ponían los cuadros y pues ya barrenaba hasta otros tiros, ya se llevaba todo controlado. Pero el que más, todo aquello era el picador de ayudante, eso es arrastrar diariamente. Eso es arrastrar diario. Eso es arrastrar diario por el suelo. Pero bueno, las minas ayudaron a muchos. Se trabajaba en ellas, luchaban, es verdad y tal, pero, oyes, Dieron mucho trabajo. dieron y dieron riqueza a última hora. A lo primero no. Los primeros años la gente estaba toda en el campo y abrieron las minas y tal. Sí, sí, mucha gente trabajando en las minas, pero ganar muy poco, una miseria. Y con respecto a los servicios públicos en el pueblo, Los servicios públicos de aquella había muchos servicios públicos. Había, hombre, bueno, los primeros años no, pero ahora hace unos años había un autocar cada hora. A la hora tenías un autocar ahí que iba por Ferrada. Salía de aquí a una hora por Ferrada. Salía de Ferrada para aquí. Se cruzaban. Uno salía de aquí y otro salía de aquí. Y o sea, todas las horas salía un autocar. Taxis, había también 3 o 4 taxis en el pueblo, más. En Faber había taxis en todos los sitios. O sea, el servicio público de aquella, hace primeros años no, pero hace sobre el año 60 para arriba, o por ahí ya el servicio público aumentó bien, se lo poniendo por mejor, de 60 para arriba. De 60 para arriba hasta el 60, pero bueno, había una línea diaria. Aunque antes de los 60 era una línea diaria, que salía por la mañana a Ponferrada y venían por luego un autobús que iba por los pueblos, por Lucero y por ahí, a Ponferrada, y otro iba por San Juan y por Argado, a Ponferrada, después venían igual, por la tarde. Y después iban, ya les pusieron a más horas, más tiempo. ¿No? Y luego taxis también había. Bueno, había, no había, un servicio público no tenías. Hombre, para de estar lejos, pasabas el día, pasamos ahora, y tenemos un coche por nuestra cuenta. Tomabas de aquella. Pasamos el día todo el día por Ferrada, pero claro, ibas al médico, ibas a comprar por Ferrada, pues ibas al médico, y más otra cosa que ibas a comprar.
Igual la comprabas allí que aquí. Y Ya que estaban los economatos de las empresas, ahí había de todo. Ya tenías como trabajas en la mina, ya tenías la cartilla de allí, sacaba de allí aceite, jabón y cosas por ahí, todo sacaba de allí. Había alubias, había garbanzos, de todo. Buena calidad o mala calidad, claro. La calidad, pero bueno, había de todo. lo había, sí. Había de todo. Y actualmente, claro, habrá menos servicios. Hombre, actualmente la verdad que en el pueblo de Lillo, no sé, pero como dije ya, los autocares ahora, pues sí, vienen, pero no hay menos servicios, hay menos gente también. Y luego para comprar en Lillo, pues entre bares y tenduchas, que el bar vendía de todo. Te vendían vaselina, te vendía, no sé, unas pastillas, te vendía lo que fuera. Tenían de todo. Pero había 30 bares, 30 bares de 30 aquella. bares de aquella. Ahora quedarán. Uno o dos Y da gracias. sí. Entre tiendas y bares y tal había 30. Ujú. Yo había había 30 negocios en el pueblo. Zapaterías, bueno, barbería, de todo. Había de todo. De 30 negocios, de ahí por arriba. Y ahora hay uno o dos de doble estanco y esa bodeguilla, eso es lo que hay ahora. Ni más. ¿Y echas de menos algún servicio? Bueno, se echa de veces, todos los servicios que son útiles, todos se echan de menos. Ujú. Aunque estés cerca y vas a Favero, pero no se echan de menos. Porque, no sé, yo mañana, por ejemplo, estaba aquí Mañueco, que tenía una tienda de ultramarinos y de todo, ¿no? Vendía de todo. Iba de allí, pues tengo ahí unas gallinas, me parece que tienen algo de, no sé, están algo tal, ya te daba él algo para las gallinas. Ahora ya tienes que ir a buscar un veterinario. La verdad que ya es, y mucho por la experiencia de la edad que tienes y lo que llevas gastado, ya buscas el medicamento tú propio. Pero si no, pues. Y ahora, con los veterinarios, ¿dónde está el veterinario? Todo por teléfono, y por la gente mayor el teléfono y todo andar con. No estás acostumbrado, ni tienes nada, pues claro, porque hoy la gente joven saca todo, lo sacáis. Ya no Por dice nada, internet, claro. lo miráis por internet, por ahí, mira, es bueno para las gallinas, es bueno esto, para los piojos es esto, para los otros es esto, sacáis todo, pero los mayores, y entonces antes llegas a la tienda y, bueno, ya te comprabas ahí, y ahí ibas comprando y ya te orientaba. ¿Y el servicio médico? Pues el servicio médico, pues los trabajadores teníamos una cartilla sanitaria, como sigue teniendo, actualmente, y venía un médico, venían los de Vega, y había. Normalmente, si te ponías un poco enfermo y tal, íbamos a Vega. A Vega, claro, si no tenías otros médicos, muchos tenían una caballería igual, un caballo, un burro, o si había servicio de conceder al autobús, o eso, un taxi, bueno, pues ibas al médico a Vega. Pero venían todos los días aquí a consultar. El ayuntamiento tenía una consulta con el ayuntamiento, y luego hubo un niño, ahí del economato de Alba. Ahí vine al médico de Terrones ahí a consultar. Yo fui hasta consultar hasta la Riguera. En la Riguera había una minera allí y tenía una consulta allí, los médicos. Y ya te digo, los médicos, hombre, no eran unas horas como ahora tenemos que es llamar, pero sí teníamos médicos. Teníamos médicos en el Lillo, en Favero hubo una consulta diariamente del ayuntamiento, un médico que decía. Y luego pues venían hasta el pueblo, a Lillo venían, y a Otero, y la Riguera ya fui, yo a la Riguera sí fui, pero Otero no iba de menos. Y luego ya fue mejorando, ya pusieron los centros de salud en Lillo y en Favero, ya fue mejorando. Pero aquellos años médicos sí había, pasa que claro, el médico estaba lejos, y claro, cuando venía a caballo con un caballo, venía con el caballo y tenía aquellas horas de visitas, de otros días, pues marchaba y hasta el día siguiente, pues a 3 días que tardaba para volver, pues, pero bueno, era algo. Ah, ya por lo menos para. Y bueno, y ya por último, ¿cómo ves el futuro del pueblo? Mal, lo veo mal. El futuro del pueblo lo que veo es
cada vez más casas cerradas. No le veo solución ninguna para que el pueblo pueda seguir. Puede seguir, no sé, la gente que marche con la postura venís ahora vosotros. De vacaciones. Y eso, que tienes una casina aquí y dices, bueno, vamos de vacaciones allí, vamos a esto. Eso es lo único. Si los que marcharon, están ahora afuera ganándose el dinero, la vida, tienen suerte y pueden volver a venir, pues es en esas condiciones. O jubilados, llegan a jubilar y dicen, bueno, pues ahora vamos al pueblo. Pero el futuro del pueblo, de que voy a ir al pueblo a seguir viviendo en el pueblo y solamente en el pueblo, no. Hay que cambiar mucho para que funcione y ayudarles y cambiar y todo se puede hacer, pero si no, no. Hacer algo que no se hace. Algo que no se hace. Y está al alcance de todo para hacerlo, pero no se hace. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. De nada, vosotros. Ha sido un placer y que sigáis todos bien y que el pueblo siga prosperando. Vale, gracias. Gracias a vosotros por hacer la visita, porque al mismo tiempo nos dais una experiencia de algo. Hacéis unas preguntas, bueno. Pues muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros y que tenéis la puerta abierta a hacer preguntas cuando queráis. Ahora vamos a ver a Mari Nieves. Ella nació aquí en Lillo del Bierzo y vivió aquí su infancia y adolescencia. A los 18 años dejó el pueblo y se fue a vivir a Oviedo. Todos los años vuelve de vacaciones, ya que sus padres y gran parte de su familia siguen viviendo aquí. Hola Mari Nieves, ¿qué tal estás? Bueno, Hola Jorge, muy bien. ¿Y tú? bien, también, gracias. Cuéntanos, ¿cómo era el pueblo cuando tú eras pequeña con respecto a habitantes, trabajo, sociedad? Bueno, pues el pueblo, como te digo, ha cambiado mucho, ¿eh? En unos 30 años, yo me fui del pueblo con 18 años y ahora tengo 53, así que en 35 años ha cambiado mucho. Lo que es arquitectónicamente podemos decir que, bueno, que no tanto, pero sí lo que son las carreteras, los caminos, el alumbrado, que antes no existía, lo que son la luz pública, el alcantarillado, todo eso ha cambiado mucho. Pero el resto también en relación a la población, también ha habido un gran cambio. Cuando yo era pequeña creo que eran unos 1000 y pico habitantes, 1200 habitantes. Ahora actualmente pienso que habrá unos 600 habitantes, casi la mitad. Eso es el cambio más importante en número de habitantes debido sobre todo al trabajo. Como no hay trabajo, las minas, que era el medio de vida de aquí, la agricultura, ahora todo ha tenido que cerrar, entonces no hay trabajo y la gente se ha ido fuera, toda la gente joven. Entonces la población ha disminuido, evidentemente. Por ciento, y de niños, muy pocos niños, incluso te podría decir que actualmente no hay ni colegio público de educación primaria en el pueblo. Los niños que hay van al colegio a Favero o a Vega, Ponferrada, pero aquí no. A los pueblos cercanos de la zona. Claro, de los pueblos más grandes, sí. Pero aquí en el pueblo ya no hay. Entonces ha disminuido muchísimo lo que es la población infantil también. Y con respecto a las minas que habías mencionado antes, podemos decir que Lillo del Bierzo era un pueblo minero, ¿no? Sí, era un pueblo minero. Efectivamente, había una mina en el pueblo, se llamaban Tracitas de Marrón. Y bueno, en el ayuntamiento de Favero, que pertenece, el pueblo de Lillo pertenece al ayuntamiento de Favero, había varias minas más, o pozos mineros. Y supongo que ahora estarán cerradas. Claro, ¿Por qué? claro. Como te decía, la población ha descendido mucho por este motivo, porque las minas llegó un momento en que el carbón no era rentable extraerlo, entonces pues empezaron a hacer la minería a cielo abierto, que era más fácil la extracción y menos costosa a nivel económico. Y luego llega un momento también, ahora mismo ya lo que es el cielo abierto tampoco es rentable y también lo han acabado cerrando. ¿Y estudiaste aquí en el pueblo? Sí, aquí en el pueblo, bueno, se estudiaba hasta sexto de GB y luego íbamos a Favero, al Colegio Nacional, se llama Favero, y estudiamos el instituto hasta COU, que en aquel momento se llamaba COU.
Y después ya lo que era el estudio universitario, la universidad, pues ya no, porque aquí no había universidad, no es como ahora que en Ponferrada, bueno, hay algunas carreras universitarias, pero antes no había. Entonces yo me fui a estudiar a Oviedo y mis estudios universitarios los hice en Oviedo. Estudié psicología en la Universidad de Oviedo. Y cuando llegó el momento de empezar tu vida laboral, ¿por qué decidiste dejar el pueblo e ir a la ciudad? Bueno, como te digo, he estudiado psicología, entonces en el pueblo no había trabajo, lógicamente, de psicólogo. Y en la comarca del Bierzo, pues tampoco. Era bastante difícil encontrar un psicólogo en aquel entonces, mismo privado. Entonces, bueno, pues por ese motivo nunca ni me planteé tan siquiera trabajar aquí en el pueblo. Cuando tú te fuiste, ¿qué hacía la gente de tu edad aquí en el pueblo? ¿Quedarse en el pueblo o emigrar a la ciudad? Bueno, la mayoría iban a la ciudad a estudiar, como te digo, pero algunos se quedaban aquí. Yo tengo alguna amiga que se han quedado aquí. Entonces, bueno, pues trabajaban o como chicas de la limpieza o en supermercados de cajeras o los hombres pues en la mina, pero era una minoría. La mayoría en mi época ya salían a la ciudad a estudiar. ¿Y cómo crees que hubiera sido tu vida si te hubieras quedado aquí en el pueblo? Bueno, pues si me hubiera quedado aquí en el pueblo, imagino que la vida sería como la de mis padres. Me hubiera casado, hubiera tenido hijos, como he tenido, pero bueno, de otra manera me hubiera dedicado, posiblemente sería ama de casa o habría tenido un negocio, no sé. Siempre mi ilusión, antes de ir a estudiar a la universidad, siempre decía que me gustaría tener un bar o un restaurante en el pueblo. Entonces, bueno, quizás hubiera tenido, no lo sé. Qué bien. ¿Cuáles crees que son los principales motivos por los que la gente joven deja el pueblo? Yo pienso que el principal motivo por el que las parejas jóvenes o los jóvenes en general dejan el pueblo es por la falta de trabajo. No hay ningún medio laboral para poder vivir, entonces la mayoría de ellos tienen que ir a la ciudad en busca de algún empleo. Aquí muy precariamente se puede vivir. Si añadimos también que la gente que se queda pues tiene dificultades también para poder moverse, ¿no? Lo que es el transporte, ahora cada vez hay menos líneas de autobuses, antes había casi un autobús cada hora de Lillo a Ponferrada, ahora apenas hay 3 al día, entonces bueno, estamos un poco, como dicen, olvidados, ¿no? Olvidados. Aquí, sí, para ir al médico, la gente que mayor también tiene dificultades porque ya no pueden conducir y no hay, como digo, ni transporte y tienen que ir a los especialistas, a Ponferrada, al hospital y bueno, está a unos 33 kilómetros, que no es No es aquí poco, al no es ladito, poco. eso es, no es poco. Entonces, bueno, hay bastante dificultad para los jóvenes, como decís, la pregunta, como para la gente mayor. ¿Qué crees que tendría que mejorar en el pueblo para conservar su población actual y atraer a nuevos habitantes? Ujú. Pues pienso que sobre todo a nivel de industria o algún tipo de medio de vida, ¿no? Que algún empresario, o, ya sea público o bien privada, las instituciones públicas, pues pusiesen algún tipo de industria o empresa en Lillo donde pudiera haber empleo para los jóvenes, sobre todo y para que esta población, que cada vez es menor, pues no tuviese que irse al final, ¿no? Que se quedase en el pueblo y conservar esta población, que ya no es mucha. Pero sobre todo, sí, pienso que es el tema del trabajo y del empleo. ¿Crees que algún día volverás para quedarte a vivir de nuevo en el pueblo? ¿Qué pregunta? Bueno, pues en mis planes inmediatos no está, pero sí, cuando el día de mañana, cuando tenga no sé, esté jubilada, tenga una jubilación, no de manera continua, es decir, vivir todo el año en el pueblo, quizás no, pero sí algunos meses al año sí, está bueno, en mi cabeza. Volver al pueblo. Volver al pueblo, pero no de manera, como te No de manera digo, continua. continua. No vivir en el pueblo todo el año en el pueblo. Como te digo, es complicado vivir en el pueblo todo el año porque aparte de, como te decía, por el trabajo
Cuando yo pienso volver al pueblo será ya cuando no necesite trabajar, pero sí necesito pues médicos, necesito cines, supermercados, cosas que no hay aquí. Entonces tiene que moverte en coche. Y yo no conduzco. Tengo mi permiso de conducir, pero no conduzco. Entonces aquí en el pueblo me veo como muy atada, ¿no? Muy atada. Eso es, y con mucha falta de medios de comunicación o de transporte para poder acceder a hospitales que necesitarán cuando sea mayor o, o supermercados para comprar o tiendas o el cine o cosas que estoy acostumbrada a tener al alcance de la mano y que aquí veo que... Entonces por eso te digo que vendré, sí, y a lo mejor vivo aquí 3 meses al año, 4 en el verano, pero todo el año en el pueblo no lo creo. Pues muchas gracias, Mari Nieves, por acceder a la entrevista. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Así que muchas Gracias a ti, Jorge, encantada, y hasta cuando quieras. Vamos ahora hasta Bembibre, otra importante localidad de la comarca del Bierzo, gracias a su actividad minera en hierro y carbón de los últimos siglos. Aunque cuenta con mayor número de habitantes que Lillo del Bierzo, alrededor de 8.000, también sufre el problema de la despoblación, debido una vez más a la falta de industrias tras el cese de las minas. En Bembibre vamos a ir hasta la cuadra Santa Bárbara. Allí nos espera Bea, quien junto a sus padres está al frente de este negocio familiar dedicado a los caballos, incluyendo doma, clases de equitación o paseos ecuestres. ¡Vamos a conocerla! Estamos en la cuadra de Santa Bárbara, aquí en Bembibre, y acabamos de terminar de dar una vuelta a caballo por la zona y aquí nos encontramos a Bea, que es propietaria de esta cuadra. Cuéntanos. Hola, me llamo Beatriz y es un negocio familiar. Junto con mis padres tenemos la cuadra Santa Bárbara, ubicada aquí en Bembibre. Damos rutas, hacemos clases y bueno, si algo destaca de nuestra cuadra en comparación con otras es que tenemos todos nuestros caballos en semilibertad. Están en prados, ubicados en manadas y nos dedicamos a hacer rutas y clases. También estamos especializados en terapia con personas con discapacidad o diversidades funcionales. Bueno, ¿y cómo surgió este proyecto de la cuadra? Pues yo la verdad todavía no, o sea, cuando empezó el proyecto no soy consciente porque yo era una niña pequeña. El proyecto empezó con un dinero de una indemnización de la mina que le dieron a mi padre y siempre fue su sueño tener el proyecto de caballos y comenzó a comprar pues eso, unos poquitos caballos y simplemente hacían paseos. Y a día de hoy pues eso, hemos hecho paseos, hacemos desfiles, recreaciones históricas, terapias. Se ha ido expandiendo y especializando cada vez más, tanto para los caballos como para las personas. Hacemos domas, reeducaciones conductuales, un poco de todo. Ahora ya está más especializado y lo llevamos eso entre mis padres y yo, este negocio. Bueno, en tu caso fue fácil encontrar trabajo aquí en la cuadra de Santa Bárbara, pero ¿cómo ves la situación para los jóvenes de tu edad aquí en Bembibre? Es verdad que está muy menguado el tema del trabajo y las posibilidades para los jóvenes, sobre todo porque los trabajos que hay con más accesibilidad, sin tanta formación, como son la hostelería o los trabajos de campo, en muchísimas ocasiones no reúnen las condiciones laborales adecuadas. Es decir, por ejemplo, en la hostelería hacen millones de horas asegurado con lo mínimo o con muy poquitas pagas y luego trabajos más duros de campo como se hacían cuando yo era más jovencilla y querías ahorrar un poco de dinerito, pues hacías vendimia, pera, manzana, cereza. Digamos que en las generaciones de ahora muchas no están acostumbradas al esfuerzo físico que supone el campo, entonces son trabajos a los que aunque tuvieran acceso no tienen tantas ganas de acceder a esos trabajos y luego la verdad es que hay menos demanda. Ahora en verano sí puede haber más en cuanto a campamentos o monitores, pero ya necesitas una formación específica y para pues eso, vendimiar o recoger fruta que no necesitas una formación es un esfuerzo físico bastante grande. Aunque esté mejor pagado, hay muy pocos jóvenes que quieran acceder al esfuerzo que supone sudar trabajando en el campo. Es verdad. Bueno, entonces, ¿qué hace aquí la juventud para encauzar su vida laboral? Pues la mayoría de ellos cursa su formación aquí, tanto en la UNED de Ponferrada como en cursos técnicos que haya por aquí, y la mayoría se suelen
la verdad es que se suelen ir fuera. Hay oferta laboral porque la hay, pero es que no es demasiada. Y luego sí es cierto que entre la juventud ya no abunda tanto la disciplina de trabajo que había hace unos años. Es decir, por ejemplo, mi marido trabaja en una empresa soldando y no encuentran gente para soldar. Y toda la gente que encuentran, pues eso, suelen cogerla de una edad para arriba porque hay muy poca disciplina, seguimiento de trabajo. Yo creo que la influencia también de las nuevas tecnologías y todas estas nuevas profesiones como youtubers, influencers, tiktokers y todo esto están quitándole el sitio a un montón de trabajos técnicos que sí que se requieren de verdad, pues como gente que suelde, gente que conduzca camiones, gente que reponga, como que estos trabajos están destinados a gente más mayor y los jóvenes al final no se están incorporando tanto a la vida laboral. Yo creo que lo que sí habría que aumentar un poquito no sé si la facilidad, si los incentivos, pero realmente, salvo ciertas plazas que cogen jóvenes en el ayuntamiento, como para puestos como para la biblioteca, enseñar el museo, cositas así, la verdad es que no tienen muchísimas oportunidades. O sea, se acaban marchando porque en lo que se especializan apenas hay y luego al final esto es una comarca pequeña. Una vez que consigues encontrar trabajo, la calidad de vida de aquí es insuperable porque hay campo, todo está bastante accesible en cuanto a precio, pero sí que es verdad que es difícil encontrar trabajo. Y con respecto a la agricultura y la ganadería, ¿cómo ha cambiado durante estos últimos años? Pues bien, lo mismo de antes, es un trabajo, tanto la agricultura como la ganadería, es un trabajo muy sacrificado. Entonces, o normalmente te viene de una rama vocacional, es decir, tus padres tenían ganado y tú tienes ganado y sabes lo que es cuidarlo y sabes que lo amas, o realmente es muy complicado. Y luego, con las nuevas leyes y reformas y todo, es muy difícil, la verdad, trabajar a nivel, fíjate lo que sale en las noticias, lo poco que les pagan a los agricultores por cosechar. Es muchísimo el esfuerzo que supone y muy poca la recompensa. Entonces la verdad es que nadie apenas están invirtiendo en ganadería y en la agricultura aquí ahora mismo porque realmente se lo ponen súper complicado. Si dieran más facilidades, simplemente más concesiones de terreno y un poquito más de facilidades, ya no te estoy hablando de subvenciones, de tener un poquito de paciencia y dejar al agricultor o al ganadero gestionar el monte, gestionar el entorno con un poquito de apoyo y de ayuda, yo creo que se llevaría de otra manera, pero a día de hoy está muriendo y de hecho el Bierzo está muy vacío precisamente por la poca facilidad que le ponen a la agricultura y a la ganadería y es de lo que comemos absolutamente todos, o sea que no tiene ningún sentido, pero la verdad es que es una lástima. ¿Y qué medidas crees que ayudarían a impulsar la agricultura y la ganadería y evitar el éxodo rural? Pues yo creo que en sí la mejor gestión de todos los montes y los terrenos y no sé, iniciativas nuevas que ayuden a los jóvenes a montar negocios. No solo impulsar el tipo de ganadería o el tipo de agricultura que produce más dinero, sino en sí el que mejora el entorno en general. Yo creo que ayudando, por ejemplo, a la ganadería en extensivo, siempre en extensivo, nunca en intensivo, ¿vale? Porque las ganaderías en intensivo generan un montón de desechos, CO2, generan muchísimo dinero, pero hacen muchísimo daño al ecosistema. Podríamos equilibrar de verdad todo el ecosistema con rebaños de cabras, rebaños de vacas, rebaños de ovejas. Simplemente ayudar a esos jóvenes que se quieren dedicar a eso, porque sí hay gente que quiere dedicarse a eso. Pero al no ver posibilidades sucede lo que tú muy bien acabas de nombrar, el éxodo rural. Los jóvenes se van hacia la ciudad, buscan otros trabajos, trabajan de cualquier porquería que no les guste, contratos basura, subcontratas, para poder sobrevivir, reunir un poco de dinero y regresar. Volver a intentarlo, acabarse el dinero y volver a marchar. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Cuando si de verdad se les dieran las facilidades y las comodidades, la comarca estaría pues mucho mejor de lo que está. Claro. Y con respecto a los servicios públicos como la sanidad, educación, ¿cómo lo ves por la zona? Pues en cuanto a los pueblos, teníamos un muy buen método de sanidad con el médico rotatorio que va de pueblo en pueblo con su día de consulta y el consultorio más grande en un pueblo cercano, pero desde la pandemia se ha aprovechado bastante la excusa para cerrar muchísimos consultorios y no volverlos a abrir nunca jamás, cuando ya hay médicos disponibles esperando a acceder a la bolsa de trabajo y no tienen acceso. Y la verdad es que en ese sentido se ha deteriorado muchísimo en cuanto a sanidad. En cuanto a educación, sigue habiendo muy buenos colegios rurales, por ejemplo en el colegio de mi pueblo, no sé si serán 15 o 20 niños, por lo tanto es una atención súper especializada y súper adecuada al nivel de cada niño y avanzan al nivel que ellos quieran y para mi gusto, bueno, no hay nada mejor que un colegio de pueblo, ¿no?
y al final todos conocen a la profesora. Si uno de los niños necesita ir a casa de sus padres, se está cruzando la calle, o sea, Claro, para mi tan gusto, cerca. la vida que se puede llevar en un pueblo, la calidad de vida no es comparable a la que se lleva en una ciudad. Entonces, para mi gusto, está mucho mejor. Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz, por estar aquí hoy con nosotros. Que el negocio familiar siga creciendo cada vez más, que vaya mejor y la zona a ver si puede seguir prosperando. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, un placer. Un placer.